Muy buenas tardes a todos y todas aquí presentes. A nombre del vicerrector de investigación, el doctor Aldo Panfichi, del director de Fomento de la Investigación, el doctor Carlos Silva, y de la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica de la PUC. Les damos una cordial bienvenida a esta sala. Como saben, este evento que nos congrega se titula Consideraciones éticas en el desarrollo de proyectos de investigación con poblaciones vulnerables, cuyo propósito es conocer algunas experiencias sobre la implementación de estas consideraciones en un proyecto. El panel de invitados que está integrado por la profesora Pamela Smith, la profesora Marisa Trigoso y la profesora Patricia Ames. A partir de sus experiencias, ellas van a hablarnos de las medidas tomadas para conducir de manera ética sus proyectos de investigación, destacando principalmente algunas buenas prácticas y los retos que afrontan o afrontaron cuando realizaron esos tipos de investigaciones y las lecciones que también ellas pueden transmitirnos a partir de esas propias experiencias. Entonces, paso a presentarles a nuestras expositoras. La profesora Pamela Smith es abogada por la Universidad Católica de Santa María, con un máster en Derecho por la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos. Es directora ejecutiva en SODIS, Sociedad de Discapacidad. Es docente del Departamento Académico de Derecho de la Casa de Estudios y miembro del Centro de Estudios de Filosofía Política y Teoría Constitucional, también de nuestra Casa de Estudios, la Católica. Por su parte, tenemos a la profesora Marisa Trigoso, que es magíster en Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Ricardo Palma. Ella es docente de pregrado de la Facultad de Psicología y docente de la Maestría de Psicología Comunitaria e investigadora del Grupo de Investigación de la misma aquí en nuestra universidad. Ella es una profesional con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de consultorías para el Estado, ONGs y organismos internacionales, gestión e implementación de proyectos educativos y sociales promovidos por instituciones públicas y privadas, y realizando psicoterapia, talleres y capacitaciones. También podemos comentar sobre ellas que en los últimos años ha liderado una serie de consultorías a CARE y UNICEF en proyectos como Niñas con Oportunidades, Alma Llanera, Estrategia de Prevención de Violencia Escolar y Estrategia de Intervención para la Atención de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes. Y finalmente tenemos a la profesora Patricia Ames. Ella es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología por la Universidad Católica. Es profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales, investigadora del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA. Podemos también mencionar sobre ella que en los últimos 4 años se desempeñó como directora de la carrera de Antropología en nuestra Casa de Estudios, coordina el grupo de investigación Edades de la Vida y Educación EBPUC y el grupo de trabajo CLACSO Educación e Interculturalidad. Sus investigaciones abordan la problemática educativa y formativa de niños y jóvenes, tanto en contextos rurales e indígenas, como en contextos urbanos, con especial atención a la interculturalidad y la equidad de género. Podemos destacar también que ella ha sido coautora con Francisco Merino del documento de trabajo Reflexiones y Lineamientos para una investigación ética en ciencias sociales, publicado en el año 2019. Y bueno, cada una de ellas va a tener 15 minutos por intervención y ella nos va a contar sus experiencias en torno al trabajo con grupos vulnerables. Y sin más, bueno, comenzamos con la profesora Pamela Smith. La escuchamos y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un placer ser parte de este panel con tan destacadas profesionales. El día de hoy yo voy a hacer una presentación a partir de algunos proyectos de investigación en los que está involucrada la organización que me encuentro liderando, Sociedad de Discapacidad, que tiene un enfoque orientado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Así que voy a compartir una pequeña presentación. Entiendo que ahí ya se puede visualizar. Bien. Voy a partir de algo que puede parecer bastante básico, pero creo que es importante tener en cuenta cuando empezamos a trabajar con la población con discapacidad y en ese mismo sentido desarrollar investigación en materia de discapacidad. Y creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que desde hace algunos años existe un cambio de paradigma en cómo se concibe la discapacidad.
y a partir de particularmente el Tratado del 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la teoría de la discapacidad, se ha promovido un cambio en la narrativa y en el abordaje de este problema y se ha pasado a entender la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Y esto lo que quiere decir es que en la práctica nos hemos alejado de diversos enfoques bajo los cuales se concebía la discapacidad como una condición intrínseca de la persona y bajo esta concepción también se daba una respuesta netamente médica. Entonces, lo único que las personas con discapacidad necesitaban era rehabilitación, subsidios y ayudas estatales. Pero a partir de este nuevo paradigma, se pasa a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho, no más como objetos de protección. Se pasa a entender la discapacidad además como una condición que resulta no solo de la condición física presente en la persona, sino una condición resultante de la interacción entre esta condición y las barreras del entorno. Entonces la discapacidad adquiere además una dimensión social y es necesario considerar no solo la condición de la persona, sino además todas estas barreras que van a impactar en su vida, en su proceso inclusivo y por supuesto en el ejercicio de sus derechos. Bajo esta concepción tanto en el tratado al que he hecho referencia como en las diferentes legislaciones que se han venido modificando en los países alrededor del mundo, se ha planteado con contundencia que las personas con discapacidad son sujetos iguales que merecen el tratamiento pertinente, igualitario de sus derechos y que además van a requerir una serie de medidas para hacer efectivos estos derechos. La idea de accesibilidad es una idea que viene mucho de la teoría de la discapacidad. También el derecho a los ajustes razonables y otros que vamos a ver más adelante que van a tener algunas implicancias en el desarrollo de proyectos de investigación. Otro componente importante está referido al respeto de la autonomía de las personas con discapacidad. Bajo esta nueva concepción, como les decía, las personas con discapacidad no son más objetos de protección, sino son sujetos cuya voluntad y preferencias tienen que ser respetados y además existe una obligación de garantizar su derecho a la participación en todos los asuntos que les atañen y garantizar también este derecho a la consulta. Entonces, con este marco, yo quería hacer referencia a algunas iniciativas de investigación que han sido lideradas por SODIS, por esa organización, que están referidas a tres aspectos en específico. El primer proyecto ha estado orientado a promover la conformación de redes de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Y este es un proyecto que además se diseñó en la segunda etapa con la colaboración del Grupo de Diversidad de la PUC. Y que además parte en un contexto en el cual se modifica el Código Civil y se reconoce la posibilidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones y para involucrarse en actos jurídicos, algo que les estaba negado hasta antes de la reforma del 2018. Entonces, la intención era ver cómo en la práctica se podía generar estas redes de soporte que eran necesarias para garantizar este derecho que se les reconocía a partir de la reforma del Código Civil. El segundo proyecto está referido a indagar sobre los servicios y las intervenciones en situaciones de crisis o emergencias en salud mental en la ciudad de Lima. Un asunto bastante álgido en el campo de la discapacidad está referido a los internamientos voluntarios, particularmente en situaciones de emergencias psiquiátricas, que es como se denomina. Y un tercero está referido a la identificación de gastos adicionales que enfrentan niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, que se hace en convenio con el Center for Inclusive
Policy junto con Sociedad y Discapacidad. Y creo que de estas experiencias, que además son proyectos que aún no han concluido como tal, particularmente los dos últimos, se hemos podido identificar en el trabajo algunos retos que comprenden la investigación que tiene como un actor clave a las personas con discapacidad. Eh, y esto porque se trata de una población que en efecto es una población en una situación de vulnerabilidad, pero además porque los ámbitos en los que se pretendía realizar la investigación son, por un lado, un área ciertamente inexplorada, como es que una reforma legal se traduce en la práctica o cómo se articula sus previsiones con la práctica. Y en un segundo componente, uno de los aspectos que tiene respuestas inacabadas desde el derecho. No siempre existe una pugna entre los derechos a la libertad y a la toma de decisiones cuando hablamos de estas situaciones en emergencia específicas. Y creo que en ambos proyectos se ha podido detectar desde diferentes componentes que existen aún una serie de sesgos sobre las personas con discapacidad. En el proceso de evaluación y de diseño de la propuesta, particularmente aquella referida a los servicios que dan contención y soporte en los casos de emergencia psiquiátrica, se evidenció que el mismo hecho de pretender investigar en esa área se consideraba una suerte de riesgo o de una exposición al riesgo que podía potenciar la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. No se tenían una suerte de argumentos acabados sobre por qué explorar en esa área podría exponer al riesgo o potenciar el riesgo de vulnerabilidad, pero eran cuestiones que salían en el proceso de evaluación y de diseño de esta propuesta. En esa misma línea, por ejemplo, se reclamaba la presencia de profesionales específicos como psiquiatras que debían ser los llamados a estar presentes como investigadores durante todo este proceso, que es una postura que se podría, que de hecho el movimiento ha contestado porque no cree que exista necesariamente una necesidad de la presencia de determinados profesionales y además existían percepciones sobre el hecho de que estas personas, por experimentar situaciones de salud mental, no podían dar respuestas o podían tener una percepción de la realidad equivocada que finalmente vaya a impactar en la rigurosidad del estudio. Eh, Como les digo, desde la organización y el equipo investigador se consideraron que estos eran sesgos que podían ser atendidos claramente cuando, o que deberían ser de alguna manera que proyectan cuáles son algunos criterios que aún existen sobre las personas con discapacidad que no se ajustan a la realidad y que podrían impactar en el papel que éstas tienen en el proceso de la investigación. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando la intervención o la investigación ya se lleva a cabo, existen además otros retos adicionales en este grupo. Como he mencionado, dos de estos proyectos han estado abocados a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que son tal vez los grupos dentro del colectivo que enfrentan barreras mayores para incorporarse y sobre las cuales también existe una serie de prejuicios y preconcepciones. Y en este proceso también identificamos algunas barreras o algunos retos sobre la necesidad de ratificar o potenciar la autonomía de las personas con discapacidad en un aspecto específico que era en la prestación del consentimiento informado.
Y para esto, y seguro muchos y muchas de ustedes conocen esta dimensión que he tomado de Feyden y Beauchamp sobre el consentimiento informado, que creo que afecta de forma específica la situación de personas con discapacidad. En la primera dimensión, que se denomina autorización autónoma, porque las personas con discapacidad tendrían que brindar su autorización para ser parte del estudio, y en esto se presenta una barrera inicial, porque especialmente en el caso de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, está el reto de hacer que este consentimiento, donde se expone todo el ámbito de la investigación, los objetivos, eh, esté planteado de forma que las personas puedan entender en qué se están involucrando en una primera etapa. Por supuesto existen, y seguro en la práctica, existen personas que pueden ser parte de estos procedimientos o de brindar un consentimiento sin la necesidad de haber leído todo lo que este implica, pero creo que el reto para compatibilizar esta idea de la autonomía de las personas con discapacidad pasa por asegurarse de que entiendan a cabalidad cuál es el ámbito del estudio en el que van a participar. Y en un segundo momento, o de una segunda dimensión, está la autorización legal o efectiva, que está referida a aquellas personas que se encuentran en condiciones legales para brindar este consentimiento. Y aquí nos enfrentamos a otro reto, porque como les comentaba, no solo legalmente, sino en el imaginario, las personas con discapacidad tampoco estaban en condiciones de dar este consentimiento válido y legal cuando tuvieran alguna afectación o alguna discapacidad intelectual o psicosocial. Así que desde los proyectos hemos intentado dar respuesta desde una perspectiva de derechos y también haciendo prevalecer la autonomía de las personas con discapacidad desde en ambas dimensiones. En primer lugar, asegurarnos de que no exista sustitución en la prestación del consentimiento, que además en el contexto de la pandemia tuvieron que modificarse algunas prácticas y optar por que los consentimientos se presten de forma verbal. Y existe además una historia de que son muchas veces los familiares o las personas encargadas del cuidado quienes intervienen más que las personas con discapacidad en estos proyectos de investigación. Así que hubo un esfuerzo por parte del equipo de garantizar que la información relacionada al ámbito de la investigación y a los componentes de la investigación estuviera planteada de la forma más accesible posible, que se utilice el lenguaje sencillo, de que se utilicen ayudas visuales para que las personas participantes puedan entender qué es lo que queríamos buscar con esta investigación. Esto es algo que se practicó con mucho más énfasis en el estudio de personas sobre redes de apoyo de personas con discapacidad intelectual y donde nos valimos de algunos de estas herramientas para lograr que las personas entendieran de qué iba el estudio y la evaluación. Y por otro lado, sobre este cuestionamiento que existe constantemente sobre la posibilidad de que las personas con discapacidad intelectual presten consentimiento, el grupo partió porque en todo el procedimiento se reafirme la capacidad de estos grupos para ser parte, de que esto tenga que ver directamente con su voluntad para participar, pero también se detectó que en la etapa de identificación de algunos informantes clave, que se trataban claramente de personas con discapacidad, en un caso que reciban servicios de instituciones públicas o que estén internados en instituciones de salud mental,
no se logró llegar a ni siquiera presentar la propuesta porque existe un rol de las instituciones o existió una negativa de algunas instituciones de que el estudio entable contacto con quienes se encontraban residiendo en esos centros o recibiendo servicios de esos centros, lo cual también nos hace pensar en cuál es el rol de las instituciones y cómo esta negativa se puede confrontar con esta idea de la sustitución de la voluntad en estos procesos. Claramente existe una necesidad imperativa de proteger a poblaciones vulnerables, pero creo que ahí necesitamos hacer énfasis o ver cómo llegamos a un punto en común en el cual se proteja a las personas, pero a la vez se respete su autonomía. 15 minutos, Pamela. Listo. Simplemente para acabar con la última lámina, el equipo además tuvo el reto de adaptar una serie de instrumentos que se utilizaron para el recojo de información bajo los principios de ajustes, de accesibilidad. Se generaron o se pensaron en ciertos mecanismos de contención, ya que muchas de estas preguntas o la investigación está orientada a recapitular experiencias sensibles, por ejemplo, el hecho de que existan profesionales que puedan dar respuestas si es que la narración generaba algún tipo de indisposición en las personas que estuvieran participando. Además, se implementaron algunos mecanismos para el resguardo de la información y la protección de la confidencialidad. Sabemos que estamos tratando en muchos casos con diagnósticos de las personas y el relato de situaciones de vulneraciones a los derechos humanos. Y finalmente, bajo un principio que enuncié al inicio de la investigación, el de situar nuevamente a la persona con discapacidad como centro, no solo en el diseño y en la recolección de información, pero en el diseño y durante todo el proceso. Así que tuvimos etapas de validación de instrumentos con las personas con discapacidad para asegurarnos de que estos no solo respeten sus derechos, sino que además les den un rol protagónico en el diseño y también en procesos de presentación de resultados una vez que la investigación haya sido concluida. Bueno, dispuesta a absolver alguna duda y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, profesora Pamela. Antes de darle el paso a las siguientes expositoras, solamente quería recalcar que todas las consultas o si tienen alguna duda en torno a una investigación con grupos vulnerables, pueden plantearnos sus preguntas por el chat. Yo al final voy a leer las preguntas para que las profesoras puedan atenderlas hasta los últimos 10 minutos. Así que ya saben, por el chat pueden hacer sus consultas. Y ahora damos pase a la profesora Marisa Trigoso, que va a tener 15 minutos para hacer su exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela, por esta presentación tan interesante y ahora espacios para poder dialogar. Voy a también compartir en pantalla algunas láminas para poder graficar también el proceso. Bien, entonces espero que ahí se esté pudiendo ver bien. Mucho gusto de compartir en este espacio. El día de hoy quiero presentarles dos momentos. Uno que fue todas las consideraciones, conversaciones, diálogos que estuvimos teniendo desde la maestría en psicología comunitaria acerca de los elementos éticos. Este es un tema que siempre lo revisamos, siempre hacemos espacios con estudiantes, hacemos encuentros tanto dentro de la PUC como dentro de la red de psicología comunitaria en Latinoamérica para seguir evaluando y reflexionando sobre los elementos éticos, y también en el contexto de la pandemia nos invitaba a reflexionar aún más sobre algunas consideraciones que es fundamental identificar dentro de la investigación. Entonces quiero compartirles parte de estas reflexiones que se dieron como el paraguas y el marco de referencia, y luego aterrizar en una experiencia particular de un estudio que realizamos desde el grupo de investigación de la maestría. Bien, entonces primero para
ubicarnos que dentro de la psicología comunitaria, justamente lo que buscamos es que toda investigación esté vinculada a procesos de transformación y fortalecimiento de las personas. En ese sentido, necesitamos ir de la mano con lo que investigamos, pero también lo que dejamos y logramos consolidar a partir de esa investigación, más allá de una información. Sabemos que el conocimiento es fundamental, pero también qué queda después de ese conocimiento es una de las reflexiones constantes que vamos trabajando. Asimismo, es constantemente esta mirada de la pertinencia de acciones que vamos a desarrollar en estos procesos para asegurar la protección y cuidado de todas las personas. Y cuando hablamos protección y cuidado, estamos hablando de efectivamente las personas participantes, pero también hacemos un énfasis importante en el rol de la o el investigador, ¿no? Desde este vínculo profundo que hacemos a nivel de investigaciones y que invita a un intercambio emocional, invita a un intercambio de experiencias, de vivencias, entonces es fundamental también atender el rol de quien investiga. Buscamos que desde la ética se construya un conocimiento situado y pertinente que favorezca digamos, la autonomía de las personas. Ahí me uno a la que comenta Pamela, ¿no? Fundamentalmente la autonomía y potenciar los recursos que las personas y que puedan desplegar estas capacidades. Entonces, desde la psicología comunitaria buscamos ver continuamente que todo proceso de investigación es un proceso colaborativo de una comunicación y construcción del conocimiento conjunto, y que la participación es un proceso transversal para asegurar los procesos de cuidado, de protección y de intercambio horizontal de información. Estos son los lineamientos éticos que hemos publicado, ¿no? que ahí está la página para que también puedan acceder, que ha sido a partir de una serie de diálogos y recojo de experiencias en investigaciones, donde nosotros postulamos algunos lineamientos claves. Son lineamientos que, como les mencionaba, siempre estamos en revisiones, porque la ética y la reflexión de la ética no termina, pero hemos podido ubicar 10 lineamientos centrales, ahí como los logran ver, y en el documento cada lineamiento está asociado a preguntas y a la reflexibilidad, porque justamente lo que buscamos es llevar a que quien investiga esté en este ejercicio constante de reflexión cognitiva, pero también de reconocimiento afectivo. ¿Qué emociones mueve? ¿Cómo me siento en torno a estos temas? ¿Cómo estoy pensando en las comunidades, a las personas? ¿Cómo estoy ubicando mi tema de investigación? ¿Qué estoy priorizando en la investigación? Entonces, todos los lineamientos nos apuntan a mirarse como investigadores, pero también posicionarnos en el trabajo colaborativo con las comunidades y personas. En ese sentido, vemos que hay lineamientos que están orientados al rol del investigador, a reconocer las características y cultura de la población participante. Esto tiene que ver que desde donde partimos tiene que ser desde una caracterización muy situada de las personas con las que vamos a trabajar. También desde cómo formulamos una pregunta de investigación, qué queremos recoger, ¿no? Es una pregunta que atiende a un conocimiento teórico, atiende a un vacío que existe o atiende a una necesidad también de las personas de responder acerca de sus realidades. Otro lineamiento está centrado en la familiarización como un proceso transversal que implica el conocernos y reconocernos con las personas quien investiga y las y los participantes para este diálogo continuo y reflexivo. El lineamiento 5 habla del consentimiento informado, donde efectivamente hay elementos centrales a considerar, tanto desde digamos, si es oral, si es escrito, cómo se dirigen, qué lenguaje, cómo también nos acercamos de la manera más pertinente para que sea comprendido y para que no quede ninguna duda dentro del proceso de investigación, y hacer un énfasis en la voluntariedad de la participación. El lineamiento 6 habla acerca de identificar los riesgos y beneficios de la investigación para la población, ¿no? ¿Qué beneficios hay y qué riesgos podrían haber?
¿no? Porque todo proceso de investigación podría acarrear algunos riesgos que es importante identificar para tomar justamente las acciones y los protocolos de cuidado necesarios. Lineamiento 7 es los protocolos y procesos que vemos para el acompañamiento a la población participante, en el sentido de que podemos trabajar con personas en una situación de vulnerabilidad que requiere que a partir de los trabajos que se hacen en la investigación podamos nosotros también estar articulados con servicios y el acceso a estos servicios de apoyo psicosocial, de acompañamiento para poder fortalecer a las personas. El lineamiento 8 tiene que ver con la socialización y difusión de nuestros resultados. Una vez que llegamos a unos resultados, ¿cómo los socializamos con quienes han participado? ¿Cómo los validamos? Y seguimos haciendo este proceso de construcción conjunta. El lineamiento 9 tiene que ver cómo propiciamos actividades para el cierre de la investigación, cómo mostramos estos resultados, qué mesas de técnicas o espacios de difusión de los resultados para hacer incidencia en torno a las temáticas que hemos desarrollado. Y el lineamiento 10 es sobre los cuidados necesarios para quien investiga, para el equipo de investigación que esté en contacto, trabajar con situaciones complejas, difíciles, con contextos de vulnerabilidad, también impacta mucho el rol de quien investiga. Entonces, toda estrategia de autocuidado es fundamental dentro del proceso. Consideramos que el autocuidado es la base ética de las investigaciones, en el sentido de una persona que investiga, que esté cuidada, que esté reconociendo cómo movilizan todas estas experiencias, va a llevar a la praxis acciones pertinentes y estrategias de cuidado también con la población. Entonces, aquí en breve es comentarle sobre un estudio que hicimos, que era un diagnóstico de impactos psicosociales de la población refugiada e inmigrante venezolana en el contexto de la COVID. Es un estudio que hicimos desde la maestría con ACNUR, y ahí trabajamos con Maribel Goncalves, que es la directora de la maestría, quien les habla, y Rubí Delgado, que también nos acompañó en el proceso. Entonces, rápidamente para comentarles que el objetivo de este estudio era fortalecer la condición psicosocial de los refugiados inmigrantes venezolanos en el contexto de la COVID. Entonces, como uniendo a lo anterior que mencionaba, si bien es cierto, el estudio era un diagnóstico de los impactos, nuestro objetivo no era general, no era solo recoger, sino fortalecer esa condición psicosocial desde los recursos. Y ahí es donde se ven en nuestros objetivos específicos, que era recoger los impactos, potenciar recursos individuales y colectivos, detectar necesidades actuales y promover estrategias comunitarias. En ese sentido, la investigación se centraba en recoger información, pero también plantear acciones para poder atender a estas necesidades identificadas y potenciar los recursos. Las actividades que fuimos trabajando eran desde entrevistas breves, entrevistas a profundidad, talleres participativos, y ahí es uno de los elementos centrales, la multiplicidad de técnicas para poder acercarnos a las personas y maneras de recoger la información que justamente permiten que se puedan contextualizar a las dinámicas de las personas. No tener una técnica única nos permite poder acercarnos a la diversidad de las personas y a qué les acomoda mejor para estos espacios. Y en ese sentido también se consideraba todo lo que recogemos, cómo se traduce también en un plan de acción de estrategias comunitarias para poder fortalecer a la población refugiada e inmigrante. Tuvimos en el estudio, digamos, a esta caracterización de los participantes, que fueron en total 196, 150 que fuimos trabajando a través de una base de datos de ACNUR, y a través de Bola de Nieve también pudimos llegar, 65 que participaron en talleres. Hicimos varios talleres, pero participaron por lo menos en un taller, y 8 personas que participaron en entrevistas a profundidad. Entonces, uno de los elementos centrales fue cómo durante el contexto de la pandemia podemos realizar estudios con poblaciones que tienen, digamos, dificultades de acceso, por ejemplo, a la conectividad, cómo llegar a estas personas. Es así que hicimos llamadas telefónicas, realizamos actividades por WhatsApp, por los chats de WhatsApp, y también hicimos algunas actividades por Zoom,
talleres por Zoom. Entonces encontramos muchas metodologías o modalidades para poder recoger la información de acuerdo a las condiciones, tiempos, horarios y posibilidades que tenían las diferentes personas con quienes trabajamos. Entonces ahí pueden ver algún tipo de las modalidades del trabajo que hicimos. Trabajamos con lideresas también, porque justamente parte central del estudio es poder fortalecer el liderazgo comunitario en las situaciones de vulnerabilidad. Aquí también vemos que los talleres fueron para recoger los impactos, pero luego fueron talleres que en base a lo que ellas, las lideresas, nos iban diciendo que también necesitaban, era cómo planteamos talleres donde sigamos validando la información que estamos recogiendo acerca de los impactos, pero que también podamos digamos, acercarnos a las necesidades que tienen. Por ejemplo, necesidades de fortalecer sus estrategias de cuidado y autocuidado, y al ser lideresas, por ejemplo, fortalecer lo que es las estrategias de participación comunitaria. Entonces los talleres tuvieron el recojo, pero también, como mencionaba, el trabajo de poder fortalecer el cuidado y protección de las personas. Estos son los talleres en WhatsApp. Los talleres en WhatsApp fueron toda una metodología que buscamos trabajar, donde el consentimiento informado estuvo presente, donde los cuidados también de cómo el grupo se conduce en WhatsApp también estuvieron presentes. Y ahí, digamos, como ustedes ven en imágenes, trabajábamos recojo de información, participación, darles información de servicios, ¿no? Todo a través del WhatsApp, y ahí pudimos llegar a más personas. Entonces también buscábamos que toda técnica y metodología que pudiéramos trabajar sea lo más inclusiva y diversa para poder contar con el máximo grupo de personas. Entonces, en consideraciones éticas centrales en este estudio, uniendo con la primera parte de lo que presenté, es que trabajamos a partir de protocolos también de protección que tiene ACNUR, que tiene protocolos específicos de cómo se trabaja con base de datos, qué, digamos, acuerdos tenemos que llegar para el uso de esta base de datos y que sea solamente con fines de la investigación. Los datos fueron manejados exclusivamente por el equipo investigador, ¿no? Que nos comprometimos a manejar los datos con estricta confidencialidad y cuidado. Desarrollamos el consentimiento informado para las diferentes actividades. En las llamadas telefónicas fue oral. Cuando era por WhatsApp teníamos un protocolo de cómo nos respondían también por el WhatsApp para poder confirmar que el consentimiento se estaba recibiendo, y en ese sentido resaltamos la voluntariedad y la libre decisión de retirarse del estudio en cualquier momento, ¿no? Porque sabemos que muchas veces el invitar a los estudios ya puede generar que las personas consideren que se tienen que quedar todo el proceso. Entonces continuamente mencionamos la voluntariedad y su participación activa desde también el momento en que decidan no participar. Los espacios de entrevista, que los hicimos por llamadas telefónicas, fueron realizados por psicólogas y se guardaron ciertas orientaciones para generar que la llamada sea un espacio seguro, un espacio de confianza, donde primero se pregunte en qué espacio es bueno para esta persona hablar, y a partir de eso se coordina un horario, ¿no? Que también baje la expectativa de, al ser psicólogos, que esperan recibir en esta llamada, sino darles la información que fue a través del consentimiento de lo que iba a ser esta llamada. Y en esa línea también realizamos un protocolo ante cualquier situación de movilización emocional. Estábamos haciendo un estudio de impactos psicosociales de la COVID, entonces obviamente se estaban hablando temas sensibles, complejos, de duelo, de frustración, de gran incertidumbre, y ante ellos tuvimos también un protocolo de cómo acompañar a las personas si en la llamada también nos mostraban esta afectación que era totalmente válida, natural. Y también en ese sentido tuvimos una lista de aquellos servicios a los que las personas pueden acceder como refugiadas y migrantes, ¿sí? que también están validados desde el ACNUR y desde las instituciones que trabajan con esta población, para que puedan acceder a estos servicios, ¿no? Porque nosotros no podíamos generar todo un servicio de acompañamiento psicosocial, pero sí hay instancias e instituciones que lo trabajan, entonces lo que buscamos hacer es generar la articulación con esos servicios. También desarrollamos estos espacios de evolución de resultados, donde buscamos que justamente
En los talleres, todo aquello que habíamos recibido de información, en los talleres los compartíamos y las personas nos validaban si era la información que querían que figure, si era la información que realmente es la válida desde sus realidades, y así seguir con un proceso conjunto de construcción de esta experiencia y de la vivencia a partir de la COVID. Asimismo, elaboramos una cartilla de autocuidado. Dentro de todo este proceso, elaboramos una cartilla de autocuidado con las mismas participantes, donde buscamos recoger justamente las estrategias que desde los grupos mismos iba surgiendo. Eran grupos de WhatsApp de mujeres que se acompañaban en los procesos, mujeres que tenían niños pequeños, mujeres que estaban embarazadas, líderes, que digamos hicieron fuerza y espacios colectivos. Entonces buscamos justamente que todo aquello que ellas nos mencionaban que les ha permitido fortalecerse quede en un documento que pueda ser difundido por sus grupos de WhatsApp, por sus espacios. Quiero resaltar que también en el estudio trabajamos solamente con personas adultas, porque si bien es cierto, la perspectiva de los impactos psicosociales a nivel de niñez y adolescencia es fundamental también recoger, por los tiempos que teníamos en el estudio, por la cantidad de personas del equipo, poder atender desde una metodología mucho más cercana a niños y adolescentes no iba a ser posible en el estudio. Entonces lo que buscamos es tener voz de las niñas, niños y adolescentes, pero a través de sus familiares o a través de líderes, ¿no? Para también poder tener una cercanía a la voz, digamos, de todas las poblaciones. Y luego culminamos también con una propuesta de plan de acción de estrategias comunitarias, en el sentido de poder pensar todo lo que hemos recogido en el estudio, cómo realmente a la institución, en este caso que fue a ACNUR, les dejamos también una propuesta de lo recogido, cómo también se puede intervenir desde la perspectiva comunitaria. Este es el ejemplo es la cartilla que difundimos, que validamos con las participantes del estudio, que pudimos difundirla a través de sus espacios, de sus redes. Ellas nos dieron, digamos, algunas ideas centrales desde el lenguaje, desde los contenidos, y ello quedó como digamos, un material justamente amigable para que puedan trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, en este estudio buscamos mucho el cuidado en la participación de las personas, pero también la potenciación justamente de todas las capacidades y recursos desplegados, que fueron muchísimos en el contexto de pandemia, fueron muchísimas las dificultades que enfrentaron y que siguen enfrentando como población en condición de vulnerabilidad, pero asimismo los recursos desplegados y de afrontamiento, los recursos colectivos han sido muy grandes, y eso también hay que resaltar dentro de los elementos de cómo construimos investigación de manera colaborativa. Muchas gracias, y luego ya quedo atenta también al diálogo y compartir más información. Muchas gracias, profesora Marisa. Ahora vamos a dar paso a la profesora Patricia Ames. La escuchamos, profesora Patricia. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta interesante conversación. Las expositoras que me han antecedido ya han adelantado algunos puntos de los que quería compartir, pero creo que de todas maneras podemos ver así cómo se refuerzan ciertos lineamientos y ciertos principios que recorren, digamos, diversas disciplinas y la atención a poblaciones vulnerables de diverso tipo, ¿no? Yo voy a hablar un poco desde mi disciplina, que es la antropología, y compartir un poco de mi experiencia de investigación, principalmente con niños y adolescentes, ¿no? Antes de entrar a este tema del trabajo con niños y adolescentes, quería mencionar cómo es importante, si bien señalamos, ¿no?, que las poblaciones vulnerables requieren una atención particular o un cuidado especial, creo que es importante recordar que todos los seres humanos somos vulnerables, ¿no? En un momento u otro de nuestra vida, en una circunstancia o en otra, todos experimentamos vulnerabilidad, ¿no? Es decir, una propensión a sufrir algún daño, algún riesgo, ¿no?, que será mayor en ciertas circunstancias que en otras,
pero todos lo experimentamos, ¿no? La Oficina de Ética de la Investigación publicó un documento muy interesante sobre este tema, La vulnerabilidad y las violencias, de Jimena Castro, donde se discute, ¿no? Esta vulnerabilidad que todos atravesamos, ¿no? Y hay un libro muy bonito también en la antropología de una antropóloga cubano-americana que se llama El observador vulnerable, antropología que parte tu corazón o que rompe tu corazón, ¿no? Y que nos recuerda que también las personas que investigamos somos también vulnerables, ¿no? Somos también, digamos, propensos a sufrir a veces daños emocionales o de otro tipo en el trabajo de investigación, ¿no? Creo que Marisa ya lo adelantaba cuando decía la importancia de cuidar al equipo, ¿no? De tener medidas que permitan también tomar en cuenta la vulnerabilidad de los propios investigadores, ¿no? Eso también para recordar que no son poblaciones totalmente diferentes de las demás, sino que todos compartimos esa vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, como decía al principio, investigar con poblaciones vulnerables supone que tengamos cuidado, especial cuidado con los temas básicos de la ética de la investigación, ¿no? En este caso, en las ciencias sociales, que es el campo de donde yo vengo, debemos tomar especialmente en cuenta estos temas básicos, ¿no? Para evitar ahondar en la vulnerabilidad de las poblaciones con las que estamos trabajando, ¿no? Mis compañeras de mesa ya se han referido, por ejemplo, a la importancia del consentimiento informado, a la confidencialidad de los datos, al cuidado de la privacidad. Tenemos que evaluar también el balance entre los beneficios y perjuicios de conducir una investigación. Por ejemplo, ahora Marisa señalaba cómo se priorizó trabajar con los adultos, no con los niños, justamente porque no había el tiempo y el equipo para tratarlos adecuadamente, ¿no? Entonces eso podía causar un perjuicio, ¿no? Entonces se hace un balance para decidir con quién se trabaja, cómo se trabaja, cuándo, ¿no? Y también las cuestiones de equidad, ¿no? De tratar adecuadamente a todas las poblaciones, no hacer diferencias o favoritismos, ¿no? Yo les quería entonces compartir un poco mi investigación con niños y adolescentes, que suele ser considerada una población vulnerable en varios campos, empezando por el respeto por la autonomía a los participantes de la investigación, ¿no? Que es un principio básico que tiene que ver también con el respeto por las personas, ¿no? Como fines y no solo como medios. Y constantemente me encuentro con esta pregunta, ¿no? De cómo se aplica esto con los niños y las niñas y los adolescentes, ¿no? Un poco en la línea de lo que también señalaba Pamela, ¿no? Que con las personas con discapacidad a veces se duda o se tiene un sesgo de que pueda reconocérsele cierta autonomía, ¿no? Sin embargo, con los menores de edad, al igual que con las personas con discapacidad, debemos reconocer la autonomía de estas personas, ¿no? Un tema en el que se ve, por ejemplo, estos cuestionamientos o estos sesgos en relación a la autonomía es el tema del consentimiento informado, ¿no? ¿Quién da el consentimiento informado? Deben ser los niños, deben ser sus padres o tutores legales. Ahí hay una discusión y cuando lo he preguntado así en talleres o en grupos, hemos visto que algunos inmediatamente responden que los padres deben dar su autorización porque son los responsables legales y otros, los menos, indican que los niños, ¿no? La respuesta adecuada, digamos, de acuerdo a los estándares éticos que se usan para la investigación con los niños, es que ambos deben dar su consentimiento, ¿no? Y ahí la distinción que planteaba Pamela entre un consentimiento legal y un consentimiento autónomo es muy importante, ¿no? Porque los padres, en tanto son adultos, son los que pueden dar el consentimiento legal para trabajar con sus hijos e hijas, pero los niños y niñas son también sujetos autónomos que tienen derecho a decidir si van a participar o no en la investigación. Y no tenemos derecho a forzarlos a participar en una investigación aunque sus padres hayan dado el permiso, ¿no?
Vivimos en una sociedad un poco adultocéntrica que considera que los niños tienen que hacer lo que los adultos mandan, ¿no? Pero es muy importante reconocerlos como sujetos de derechos, como autónomos en tanto su participación en la investigación, y requerimos también su consentimiento para que participen en la investigación, ¿no? Normalmente hacemos una diferencia para distinguir este carácter más legal de este carácter más autónomo entre consentimiento y asentimiento informado, ¿no? Y por supuesto, el consentimiento de los niños debe plantearse, como también lo indicaba Pamela, en un lenguaje de una manera accesible, que sea comprensible también para la edad de los niños, ¿no? Y bueno, ponía también qué pasa con los menores emancipados, ¿no? En nuestro país hay muchos adolescentes, menores de edad, que forman pareja antes de los 18 años o forman un hogar. Ahí debemos preguntar por su padre o madre para el consentimiento, o ya ellos se constituyen como adultos, ¿no? Hay que ver un poco la situación y el contexto. Como también decía Marisa, es muy importante contextualizar, ¿no? Con qué población estamos trabajando. Por ejemplo, en muchas poblaciones rurales, cuando ya están haciendo una vida en familia y tienen niños, por ejemplo, ¿no? Una joven de 17 años, aunque sea menor de edad, ya se considera una adulta, ¿no? Si es madre y vive con su familia, con su esposo y su niño. Entonces también reconocer ese carácter ya emancipado del menor o la menor es importante, ¿no? Pero siempre también tomar en cuenta el contexto en el que esto se está dando, ¿no? Entonces me parecía importante enfatizar este punto en común con lo que presentaba Pamela, ¿no? La importancia de reconocer la autonomía de los participantes, que no por ser vulnerables dejan de tener autonomía y derecho a decidir si participar o no en una investigación, así como derecho a que sus voces sean recogidas de primera mano, ¿no? En este sentido es muy importante este concepto que viene de las ciencias sociales, que es la agencia, ¿no? Que es la capacidad que poseemos las personas para actuar en el mundo, ¿no? Es muy importante reconocer la agencia de las poblaciones vulnerables, en este caso niños y adolescentes. Muchas veces por su característica de estar en una situación de vulnerabilidad, tendemos a pensar en la protección que necesitan y dejamos de lado esta agencia, esta capacidad que todos los seres humanos tenemos para tomar nuestras decisiones, elaborar proyectos de vida, tomar cursos de acción en nuestra vida, ¿no? Que a veces pueden ser de adaptación, pero a veces también de resistencia a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Esa agencia está entonces presente, y reconocer esa agencia es parte de ese reconocimiento de su autonomía, ¿no? Una manera de reflejarlo también en la investigación es a través del diseño de investigaciones que tengan justamente un diseño participativo, ¿no? Como nos exponía Pamela, y que permite que las poblaciones se involucren a lo largo del desarrollo de la investigación. Esto puede tomar diversas formas, ¿no? Desde metodologías participativas, por ejemplo, con niños y adolescentes usamos una diversidad de métodos que permiten, digamos, que se expresen en distintos lenguajes, no solamente el oral, sino también a través de imágenes gráficas, dibujo, fotografía, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también podemos involucrar a los participantes también como co-investigadores en diversos momentos de la investigación, ¿no? Por ejemplo, en otro estudio ya con jóvenes, adolescentes ya más jóvenes, mayores, ellos participaron como también entrevistadores y recogiendo información para el proyecto, ¿no? Con una capacitación previa, ¿no? Y esto se ha visto en otras investigaciones también con niños, ¿no? Con niños más pequeños en diversos países, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo he puesto la carátula de un trabajo muy bonito en el que estuve involucrada en algún momento, Ethical Research Involving Children, que trata de ser, no un manual, pero sí algunas orientaciones de cómo desarrollar una investigación ética con niños, ¿no? Y lo menciono porque muchas veces está la pregunta de si incluso se puede o no hacer investigación con niños, ¿no? Como también lo mencionaba Pamela para las poblaciones con alguna discapacidad, ¿no? Si es dable que participen o no, ¿no? Y aquí podemos ver ya un consenso en el mundo de la investigación de que sí es posible, pero hay que tomar obviamente
los recaudos éticos para poder involucrarlos, ¿no? Esta investigación está disponible, bueno, perdón, estas orientaciones están disponibles en la web en castellano y en inglés, ¿no? También quería mencionar algo que ya Marisa había mencionado, ¿no? Que tiene que ver un poco con el compromiso como investigadores e investigadoras con las poblaciones vulnerables, ¿no? Toda investigación parte de valoraciones éticas, ¿no? De cuestiones sobre para qué investigar, qué temas y situaciones vamos a priorizar, ¿no? Cuál es nuestra agenda de investigación. Y esa agenda de investigación puede partir de preocupaciones académicas, pero también es importante analizar cómo se vinculan estos temas que nos interesan con las necesidades y demandas de las poblaciones vulnerables con las que estamos trabajando, ¿no? O también identificar qué problemas sociales existen y cómo la investigación puede contribuir en su solución, ¿no? Creo que el ejemplo que nos daba Marisa va justamente en esa dirección, ¿no? De cómo la investigación puede contribuir a mejorar la situación de migrantes y refugiados en un tiempo de pandemia como el que hemos vivido, ¿no? Esta es una cita del documento que ya mencionaba Marco, que hicimos con mi colega Francisco Merino, donde quería enfatizar, ¿no? Que es importante desde las ciencias sociales, que es mi campo, tomar en cuenta las expectativas de reforma o transformación social presentes en las dinámicas en las que la investigación está inmersa, ¿no? Considerar las propias expectativas de quienes investigan y promueven las investigaciones, así como aquellas propias de quienes participan en la investigación, ¿no? Hay expectativas mutuas y es importante también considerar ese contexto, esas necesidades de cambio, de solución de problemáticas sociales que también atraviesan a estas poblaciones, ¿no? Finalmente quería mencionar el tema de la devolución de los resultados, que me parece muy importante y que muchas veces no se incluye, digamos, en el ciclo clásico de investigación, ¿no? Que es diseño, campo, informe, ¿no? Y que necesita un espacio. Marisa lo mencionaba, por ejemplo, en términos de cierre y luego retorno de esta información en forma de cartilla. Pamela también mencionaba lo importante que era dar el resultado de las investigaciones a las propias poblaciones en formatos que lo puedan comprender, ¿no? En las ciencias sociales nosotros por lo general producimos y difundimos nuestros resultados de investigación en formato académico, pero también es crecientemente un consenso que debemos devolver esos resultados a las poblaciones con las que trabajamos en los lenguajes y formatos que sean más accesibles y amigables para ellos, ¿no? Y aquí quería compartirles un par de ejemplos de un proyecto que hicimos para UNICEF, en el cual investigamos la problemática de los impactos y los desafíos de vivir la menstruación en el colegio, ¿no? Trabajamos con más de 200 personas en 4 lugares del país, 4 regiones, la mitad de ellas adolescentes y la otra mitad eran adolescentes varones, madres, padres, directores, docentes, personal de salud, ¿no? Y si bien nuestros resultados están publicados y disponibles en la web en un informe de 100 páginas, decidimos hacer también esta infografía que nos permitió alcanzar, como ven, en 2 páginas, ¿no? Era una infografía impresa con tira y retira, ¿no? Entonces son las 2 páginas de esta hojita de cartulina, donde compartíamos los resultados de investigación con docentes, con madres, con directores, pero también con las propias adolescentes con las que trabajamos, de manera que tengan a su disposición esta información, ¿no? Y para las adolescentes creamos también una historieta, ¿no? Que se basaba mucho en las historias que ellas nos habían contado a través de las entrevistas y los encuentros colectivos que habíamos realizado, ¿no? Entonces pueden ver aquí cómo refleja una historia que también validamos después en un taller con otras adolescentes que reafirmaron, ¿no? Que este tipo de historias y de situaciones se producían entre ellas con mucha frecuencia, ¿no? Entonces nos pareció también que la historieta iba en un lenguaje gráfico que podía ser atractiva para las adolescentes y que podía ser trabajado en las escuelas, con los docentes, con los compañeros varones, etc. Y esos son 2 pequeños ejemplos nomás de cómo podemos devolver nuestros resultados.
para seguir profundizando en estos temas ya desde la perspectiva de las ciencias sociales, así como Marisa ha compartido los lineamientos desde la psicología comunitaria, que están muy interesantes, ya me lo bajé, lo voy a revisar. Les mencionaba este documento que hicimos con mi colega Francisco Merino, para plantear también reflexiones y lineamientos desde las ciencias sociales, ¿no? Para investigación ética, donde consideramos algunos de estos temas. Y bueno, también los invito a ver las excelentes publicaciones de la Oficina de Ética de la Investigación, donde se detallan pues, los principios éticos y se ven temas más específicos también a ciertos campos de trabajo, así como la psicología, las ciencias sociales, está la gestión o las artes, etc. Bueno, nuevamente muchas gracias por su atención y estaré contenta de responder a sus preguntas o dudas. Muchas gracias, profesora Patricia, y también gracias por difundir las publicaciones que tenemos desde la oficina, que periódicamente hemos ido sacando desde la existencia de la BETIC en la Católica. He estado mirando las preguntas que nos han formulado a través del chat. Obviamente no son exactamente sobre reflexiones éticas, sobre la ética de la investigación aplicada en investigaciones con poblaciones vulnerables, así que teniendo solamente ya 8 minutos, quería más bien invitarlas a ustedes, las expositoras, a que puedan dar tres palabras de cierre, si quieren comentar algo de las exposiciones de las otras. Tienen un tiempo de 2 minutos para hacer algún tipo de comentario final, sus palabras de cierre. Vamos a comenzar con la profesora Pamela Smith. Bueno, muchas gracias. En principio, gracias a la profesora Patricia y a la profesora Marisa por los importantísimos alcances. Para mí ha sido sumamente enriquecedor. Y tal vez como comentario final, sí me gustaría insistir en la necesidad de, bueno, de generar estos espacios de intercambio. Hemos hablado de poblaciones distintas, pero que atraviesan una serie de barreras y creo que es importante, como se ha mencionado, devolver el protagonismo, afianzar la autonomía en estos procesos y seguir los lineamientos que se han comentado para lograr que las investigaciones se rijan a los marcos éticos, pero que además tengan un impacto importante en la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias, profesora Pamela. Profesora Marisa, si tiene algunas palabras finales o algún comentario sobre las otras exposiciones, las escuchamos. Sí, bueno, en realidad me voy muy enriquecida por las presentaciones de Pamela y de Patricia. Son dos líneas, trabajo mucho en salud mental comunitaria y veo todos estos estigmas y la dificultad de poder incorporar nuevas voces, ¿no? Y el lenguaje de esas voces, creo que es un gran desafío. Estamos acostumbrados a un tipo de lenguaje. Entonces, que hayan imágenes, que hayan... digamos, cosas en voz. Creo que hay también, es urgente poder diversificar e innovar en nuestras técnicas, herramientas y acercamiento a las personas. La COVID nos ha traído en parte ello, todas las cosas que ya sabemos de impactos negativos, pero también la necesidad de diversificar, ¿no? Y creo que cuando Pamela comentaba lo importante de romper el estigma de manera transversal para el trabajo con las poblaciones y cómo incidir a nivel de políticas institucionales esta autonomía y derecho de participación, y desde el lado me parece fundamental, y desde el lado de Patricia también para mí es fascinante trabajar con niñas, niños y adolescentes, lo trabajo en todos los proyectos y siempre es la gran pregunta de cómo, ¿no? Cómo trabajamos en torno al respeto de sus familias para tomar decisiones, pero que no se pierda de vista el ser sujetos de derecho y construir desde sus voces, ¿no? Entonces me voy muy nutrida, me voy con muchos aprendizajes, ganas de poder seguir compartiendo estos espacios y con ganas de tomar un café con ambas para poder seguir repensando e innovando. Creo que podemos hacer desde estas prácticas a nivel comunicacional, a nivel metodológico, muchos aportes para seguir construyendo. Así que muy agradecida de este espacio y felicitaciones por todo lo desarrollado para ambas. Muchas gracias a usted, profesora Marisa, y ahora las palabras finales de la profesora Patricia, la escuchamos.
Gracias, muchas gracias. Sí, para mí también muy enriquecedor el espacio y como decía, creo que el ver lineamientos comunes, ¿no? En diferentes disciplinas y con diferentes poblaciones nos muestra cómo se van creando y generando consensos, ¿no? Que permiten pues una aproximación más sólida, ¿no? Desde la ética de la investigación a la investigación, ¿no? Leía en el chat que en si en las universidades no se enseña ética, ¿cómo vamos a exigir a los investigadores actuar éticamente, ¿no? Yo quería mencionar que en las universidades sí se enseña ética, ¿no? En la Universidad Católica, en la PUC, tenemos en todas las carreras un curso obligatorio, ¿no? De deontología o ética de la investigación, porque es una parte fundamental, ¿no? Del trabajo de investigación. Por ejemplo, también para registrarse como investigador en el sistema de ciencia y tecnología, en el RENACYT, en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, antes de poner siquiera que has publicado, tienes que pasar por un curso de integridad científica, por ejemplo, ¿no? En ética de integridad científica. Entonces, es consustancial al trabajo de investigación y también al trabajo profesional el tener pues un código de ética claro, ¿no? Y eso debe ser parte de nuestra formación. También quisiera mencionar algo que Pamela señaló, ¿no? Respecto a veces al papel intermediador de las instituciones que trabajan con poblaciones vulnerables, ¿no? Justamente hace poco estábamos realizando un estudio con adolescentes migrantes no acompañados y en un caso particular, en general cuando llegamos a las instituciones después de pedir todos los permisos habidos y por haber al MINPA, al INAVIF, a todas las instancias a cargo de los institutos de, digamos, en los centros de atención residencial, ¿no? Los CAR donde van estos chicos, en un CAR que era además un CAR especializado, ¿no? Por situaciones de consumo de drogas, no nos permitieron hacer la entrevista que habíamos programado, ¿no? O sea, habíamos coordinado, pedido los permisos, hablado por teléfono, nos dijeron sí, vayan tal día, tal hora, pero cuando llegamos nos dijeron no. Y una de las preguntas que nos quedó dando vueltas es, o sea, entendemos la responsabilidad y el rol que tienen las instituciones de proteger y de cuidar a los adolescentes, pero también nos quedaban esas dudas, como mencionaba Pamela, de hasta qué punto a veces ese cuidado puede impedir también recoger directamente la voz de los adolescentes, las adolescentes, ¿no? Que puede diferir también de la manera en que el adulto a cargo está viendo la situación, ¿no? Entonces, no digo que hayan estado equivocados los responsables que nos atendieron, pero sí que nos generó esta pregunta, ¿no? Y que es algo que tenemos que conversar y discutir también entre los involucrados. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un espacio muy interesante. Gracias a... Muchas gracias. Para nosotros, desde la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica de la Católica, también han sido sumamente valiosos sus comentarios, y sobre todo, por ejemplo, nosotros, para el público de repente no conoce, nosotros somos el soporte, dentro de todas las funciones que tenemos, damos soporte a los comités de ética de la investigación. Estos comités son muy importantes porque certifican que los proyectos de investigación cumplan cierto tipo de estándares, y justamente lo que hemos discutido es en ese tipo de investigaciones donde tiene un nivel incluso mayor de complejidad, cuando tenemos que tratar, por ejemplo, con poblaciones inmigrantes, personas con discapacidad, y justamente nosotros en la oficina tenemos un rol bastante importante también de informar al comité sobre estos nuevos tipos de enfoques. Por ejemplo, uno de los temas que se ha visto en toda esta exposición ha sido el tema de la autonomía, cómo reconocer la agencia, por ejemplo, con las personas con discapacidad mental, cómo adoptar, digamos, este modelo de derechos humanos que desde 2018 ya rige en todo el Perú, y que evidentemente la ética no está, digamos, forma parte de todo este tipo de estructuras que tienen que adaptarse a este tipo de enfoques. Así que para nosotros, y de todos modos, sigue siendo una cuestión muy importante que vemos día a día con los proyectos que llegan. Así que les agradecemos por sus exposiciones a la profesora Marisa, Pamela y Patricia. Y también a ustedes por acompañarnos en esta tarde para tocar estos temas que para nosotros nos importa bastante. Muchas gracias a todos y todas.